Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado, en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tenemos como fondo en nuestra pantalla esta hermosa fotografía de una de las haciendas del Estado de México. Invitamos a todas las personas a dejar, ahora que vienen las vacaciones, de viajar a los Estados Unidos. Mejor vamos a viajar a los pueblos originarios, como es esta hacienda de Ajapuzco, en el Estado de México. Invirtamos nuestro dinero en beneficiar a los propios mexicanos en esta temporada de vacaciones de Semana Santa, que ya está muy próxima. Damos inicio a nuestro programa hablando de la temática del partido antirreeleccionista de Madero, porque todo esto es en el marco de la reelección de Álvaro Obregón, que provocó una rebelión militar que a su vez originó un baño de sangre en el país y una enorme cantidad de muertos. Madero se organizaba para contender a la presidencia de la República y para formar su partido, el Partido Nacional Antirreeleccionista. A pesar de toda la represión que sufrió Madero por parte de Porfirio Díaz, continuó la convención constituyente del Partido Nacional Antielectoral, eligiéndose la mesa directiva, quedando como presidente Pino Suárez, vicepresidentes Jesús L. González, Abraham González y Alfredo Robles Domínguez, y como secretario Roque Estrada, quien propuso a Madero como candidato a la presidencia de la República, aunque otros respaldaron a Ezequiel Obregón y a Iglesias Calderón. Al final, la votación favoreció a Madero. Evidentemente, en el partido antirreeleccionista se trabajaba no solo por la libertad política, sino por mejorar también la situación de los trabajadores y la enseñanza pública, por la creación de bancos agrícolas, la mejoría de las relaciones exteriores y por otra gran variedad de temas. Madero persistió en buscar una solución pacífica a la solución de estancamiento político del país, por lo que jugó la carta de entrevistarse con Porfirio Díaz el día 16 de abril, ofreciéndole que si aceptaba los términos para regularizar la situación política en el país, él, Madero, renunciaría a su candidatura. Desde luego, Díaz respondió rechazando la proposición. Lo único que obtuvo Madero en su entrevista con el presidente fue la promesa de respetar a la oposición. También Roque Estrada postuló al doctor Francisco Vázquez Gómez como candidato a la vicepresidencia de la República, ante las propuestas que otros grupos hicieron en torno a Esquivel, Obregón y Pino Suárez. Vázquez Gómez ganó la nominación. Madero dio inicio a su gira electoral, obteniendo grandes avances como el logrado en Puebla, a donde, gracias al trabajo de Aquiles Cerdán, 30,000 personas desfilaron a favor de Madero y del antirreeleccionismo. Esos buenos resultados continuaron en Guadalajara y en la Ciudad de México, pero el gobierno, ante el avance de ese partido, arrancó la represión en Sucre, encarcelando a sus dirigentes. Madero apeló a don Porfirio para que cumpliera sus promesas, pero las violaciones
continuaron. En Coahuila se prohibieron todas las manifestaciones maderistas y la publicidad antirreeleccionista. Lo mismo sucedía en San Luis Potosí, Nuevo León y Aguascalientes. En Sonora se encarcelaba a los periodistas independientes y en Cananea la totalidad de los militantes del club antirreeleccionista fueron apresados. Centenares de hombres ingresaron a prisión en Puebla, Tlaxcala y Atlixco. En junio Madero fue víctima de arresto. Se efectuaron el 26 de junio y el 10 de julio. El colegio electoral anunció el triunfo de Díaz y Ramón Corral. Todos estos acontecimientos debilitaron al partido antirreeleccionista. Sin embargo, una sección mismo continuó activa y el comité ejecutivo reunió material probatorio del fraude electoral. Algunos miembros del antirreeleccionista fueron obligados a exiliarse o a esconderse, pero bajo la dirección de Federico Gómez Garza, comités antirreeleccionistas de 19 estados y territorios redactaron 137 documentos solicitando la anulación de las elecciones. Madero salió libre bajo fianza, pero quedó confinado a San Luis Potosí. Desde antes del 22 de julio, día en que Madero y Roque Estrada salieron de la cárcel, ya habían platicado con Gustavo Madero y Rafael Cepeda de la posibilidad de una revolución, cuya fecha de iniciación tentativa sería el día 14 de julio. En tanto, importantes antirreeleccionistas como Juan Sánchez Azcona, Enrique Bordes Mangel y Aquiles Cerdán abandonaron el país, esperando en San Antonio, Texas, una oportunidad para rebelarse. Sobre Madero se ejercía una estrecha vigilancia. El 27 de septiembre, la Cámara de Diputados rechazó la solicitud de anular las elecciones. Díaz y Corral fueron nombrados presidente y vicepresidente de manera oficial. A Madero no le quedó más recurso que trabajar por la insurrección, para la cual requería de su absoluta libertad, por lo que el 6 de octubre, disfrazado de mecánico, abordó el tren a Nuevo Laredo, con la intención de abandonar el país. Al día siguiente, Roque Estrada y Rafael Cepeda hicieron lo mismo. Esta información la hemos obtenido del libro Madero y la Revolución Mexicana, de la autoría de Charles Kuberland. El Centro Antirreeleccionista de México emitió su manifiesto a la nación, en el que expresaba que a 100 años de la proclamación de la independencia, México debería resolver un problema trascendental, que durante casi 70 años el suelo patrio se había convertido en un inmenso campo de batalla, hasta que apareció la Constitución de 57 como iris de paz en medio de nuestras tempestades políticas, pero que los beneficios de la Carta Magna no se presentaron de inmediato, sino que continuaron las divisiones, hasta que en el Cerro de las Campanas se desarrolló el último acto de tan sangriento drama. El manifiesto sostiene que infracciones cometidas por el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada dieron paso al Plan de Tuxtepec, cuyos principios fueron libertad de sufragio, observancia de la Constitución y la no reelección, normas que no se cumplieron con el Porfiriato, permitiendo la indefinida reelección de Díaz, concentrando un poder absoluto en sus manos
y ocasionando graves daños al país. La justicia ampara al más fuerte, la instrucción se imparte a una minoría, a los mexicanos se les posterga en relación a los extranjeros, hay enorme inmigración de trabajadores y guerras sangrientas, costosas e inútiles contra los yaquis y los mayas, concesiones peligrosas a los extranjeros, como era el caso de Bahía de la Magdalena y otros males, que con lo cual México causa pena y vergüenza y los mexicanos están temerosos de ejercer sus derechos. Que con la reelección de don Porfirio la desgracia continuaría, pues la corrupción en las esferas oficiales aumentará a medida que aumenta el servilismo del pueblo, por lo que México caería rápidamente en la decadencia o en la anarquía. Que el primer mandatario reclutaba a los legisladores entre sus amigos, y esa situación seguiría causando la dilapidación de las riquezas que el país generaba. Que los mexicanos no podían continuar permitiendo que les impusieran a los candidatos oficiales, porque el capricho de un solo hombre como Santana podría vender impunemente el territorio. Por ello, ese partido enarbolaba la bandera del sufragio efectivo no reelección. Se hizo un llamado de unidad a los mexicanos, aún militando en corrientes disímbolas, y concluyó invitando a todo el pueblo a enrolarse en las filas antireeleccionistas. Esta última información la hemos obtenido del libro Antología México en el siglo XX 1900-1913 de Mario Contreras y Jesús Tamayo. Pero de estos temas tan importantes para la historia de México continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, desde esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.